Por favor, ahí mi máquina me está diciendo que alguien está fotografiando o tomando captura de pantalla de mis fichas, de mis, de mi presentación. Y eso no está bien porque no lo he autorizado. Además, ustedes tienen que estudiar en libros, no en fichas, porque las fichas son para guiarme, para una guía para mí, para poder explicar. Y son cápsulas que solo yo entiendo, pues. Entonces ustedes no van a entender, tienen que leer en libros. A propósito, ayer les envié, unos documentos por Classroom, no sé si ya los vieron. Sí, licenciada. Hoy Sí, precisamente yo los vi, sí, son 3 documentos, un libro y unas anotaciones, pero aún no las he podido leer, pero sí ya las recibimos. Muchas. muy bien. Miren, eso es esa manera de que ustedes tengan alguna facilidad para introducirse dentro del tema, pero realmente hay muchos libros sobre filosofía del derecho. Y creo que todos, cualquiera de los libros que existen les sirve. Y en ese sentido, por eso envié eso. Les envié el del doctor Máximo Pacheco, que habla sobre filosofía del derecho. Y no todos se pronuncian en la misma forma ni en el mismo orden, pero cualquier libro de esos de filosofía del derecho les sirve. Ustedes pueden comprarlos en las librerías. Miren, yo, por ejemplo, en Filgua, ahorita en julio que se dio Filgua, compré este libro, miren. ¿Qué dice ahí? Filosofía del derecho. Sí, es que cuesta que ingresen y entonces creen que pueden ingresar. Por favor, dejen de estar copiando las filmillas. Entonces, aquí dice filosofía del derecho. Este es un libro editado, creo que se editó el año pasado para venderse este año. Entonces, no todos están en el mismo orden. También está este otro. Pienso que este ya lo conocen, que es Exordio a la filosofía del derecho, del doctor Luis César López Permo. Y tengo como 6, 7 libros, pero no encuentro los otros. Tengo uno del doctor Eduardo García Maínez también. Tengo este otro, vean ustedes ahí. Dice filosofía del derecho. Oxford, algo de Oxford. Esto lo compré ayer. Es una edición muy nueva. Entonces, como les digo, hay mucha bibliografía de filosofía del derecho. Mi favorito, pues la verdad que no tengo, yo integro los contenidos del curso, por eso les digo que no deben estudiar en las fichas, porque eso solo es un auxiliar para dar la clase, pero de ni manera alguna contiene el contenido del curso, pues. Solo son títulos, solo son frases. Entonces lo que va a pasar es que se van a confundir. Así es de que, bueno, espero que ya podamos dar inicio a la clase. Solo quiero, vamos a ver, permítanme. Ahorita vamos a... Ujú. Bueno, entonces, vamos a trabajar hoy con eso. Hay varios libros, ¿verdad? Tengo que integrar los contenidos porque no en todos se encuentran lo que se quiere trabajar. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar un tema y leerlo a profundidad.
Y las clases sirven para guiar, sirven para ir guiando los temas. Vamos a ver, aquí estoy. Bueno, espero que y ahora no hayan tantas interrupciones. Bueno, con ustedes no habíamos visto esto, ¿verdad? Dijimos que esto se refiere a la primera unidad, jóvenes, a la primera unidad, que es son todas las del programa, ¿verdad? Que son todas las ramas que se relacionan con la filosofía y, por supuesto, con la filosofía del derecho. A eso se refiere el tema de hoy. Probablemente nos lleve un par de días verlo todo. Entonces, obedece a esa unidad, ¿verdad? A esa primera unidad. Bueno. Entonces, vamos a ver en primer lugar la teoría del conocimiento o nociología. Y aquí empiezan las palabras pues que denotan otras ciencias y que ustedes deben de apuntar, ir al diccionario y ver qué quiere decir. De alguna lo vamos a decir aquí, por supuesto, ¿verdad? Vamos a ver, esto no es. Ahí, esas eran unas conclusiones que después las vamos a ver. Entonces, ustedes ven aquí dos cerebros, ¿verdad? Esta es una fotografía, no de mi creación, esto es de Google, imágenes de Google, pero me pareció muy atinada para colocarla aquí, muy ilustrativa para ustedes. Y en una parte se ven las verdades y en otras las creencias. Y todo es conocimiento, prácticamente. Es los dos tipos de conocimiento que conocemos, que es el conocimiento empírico y el conocimiento científico. A eso se refiere, pero todo es conocimiento. Entonces, este proceso de conocimiento se realiza, como dice la Filmina, por medio captando la realidad, porque toda la realidad que nos rodea se refleja en nuestra mente, en unos más que en otros. Algunos son más observadores que otros, ¿verdad? Y eso se reproduce en el pensamiento condicionado por las leyes del devenir social. ¿Esto qué quiere decir? Unidas a la práctica. O sea, de la manera como nosotros hemos aprendido a observar la realidad. Depende de nuestra formación de infantes, de familiar, después la escuela, después la universidad, en fin, depende de muchas cosas. No todos han estudiado tampoco y, y sin embargo todos tenemos conocimiento. Hay mucha gente que no tiene título, pero que posee mucha sabiduría. En fin, todo se vuelve, eh, hay que ser incluyente en todo este tipo de cuestiones. Entonces, el objeto del conocimiento, pues es la realidad objetiva, la que nos rodea, ¿verdad? Una casa, la universidad, la calle, el país, todo eso, ¿verdad? Y este objeto del conocimiento radica en conseguir la verdad objetiva, o sea, que no lleve influencia ni nuestra ni de otros, ¿verdad? Y eso se llama el saber. Y asimila conceptos acerca de las cosas y de los fenómenos reales. ¿Por qué dice reales? Pues de los fenómenos de la realidad. Y el derecho pues viene a ser una cosa, un ente, pero también es un fenómeno. Y, y entonces el conocimiento y la transformación a través de la práctica de la naturaleza y el contacto con todos los seres humanos de una sociedad con quienes interactuamos, pues todo eso, además del proceso histórico que los viene a complementar, es el objeto del conocimiento. Y pues consta de un conocimiento, el conocimiento se puede adquirir en forma sensorial por medio de los sentidos, que sería el primer peldaño. Por ejemplo, cuando nacemos, ¿cuál es nuestro primer contacto? Pues nuestra madre, si tenemos mamá, si tenemos la suerte de que, de que llegamos a un
Ay, perdón. Ay, ¿esto qué pasó? Perdón, jóvenes. Toma, mijo. Pues tenemos, si tenemos la suerte de tener una mamá, un papá, una familia y todo, porque se ven casos de casos. Entonces, esa sería nuestra realidad desde que nacemos. Los bebés, pues su realidad que es su madre y quien los amamanta y los alimenta durante un tiempo. Cuando ya se tienen unos 2 o 3 años, ya se está en posibilidad de hablar, de utilizar el lenguaje. Cuando se tienen 7 años, también madura la mente y ya se vuelve un desarrollo de la razón. A esa edad, los 7 años, ya se entienden muchas cosas, ya se habla más complicado y hasta se pueden emitir juicios. Y luego, pues ya cuando somos de 15 años, hemos salido del college, del bachillerato, y somos adolescentes y ya vamos en el camino de ser adultos, pues también ya nuestro conocimiento va aumentando, no solo por los estudios, para quienes tienen estudios, como para las propias vivencias cuando no se tienen estudios. Entonces eso se va conformando, va llenando el cerebro de conocimientos y se va llenando nuestro disco duro, ¿verdad? De conocimientos, de vocabularios, de experiencias, de conexiones, de tantas cosas. Entonces, el conocimiento, o sea, la nociología, se refiere al conocimiento del ser humano desde que nace, desde pequeño, ¿verdad? Pero es histórico, el conocimiento que acumulamos es histórico. También se refiere en otros estudios a la antropología, ¿verdad? Al conocimiento adquirido por personas es decir, desde que surgió el hombre en la tierra hasta nuestros días. Entonces, pero todo eso es teoría del conocimiento y la teoría del conocimiento acepta el conocimiento por medio de los sentidos y el conocimiento que se le llama sensorial, perdón, así como el conocimiento lógico, que se llama racional, perdón. Y es la acumulación es el racional, perdón, la acumulación de hechos que nuestra razón analiza, confronta llegando a conclusiones y luego a predicciones. O sea, el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento científico, ustedes ven que los estudiosos de la Tierra y de todo su lugar en el espacio han elaborado un reloj histórico de la Tierra. Y dicen que la Tierra está en peligro y que sus predicciones son de que va a sufrir un calentamiento más de 1 o 2 grados y que esto va a hacer que hayan más incendios, que hayan más fenómenos de inundaciones, eh, que desaparezcan las costas de la tierra, en fin, es un panorama realmente alarmante, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? Es un estudio científico y eso les permite llegar a qué? A esas conclusiones, como dice acá. Analiza, confronta llegando a conclusiones. Y también eso les permite hacer predicciones. Y esas predicciones que hacen sobre la Tierra, pues son los resultados de las investigaciones científicas. Pero más allá de las predicciones, pueden hacer eh, recomendaciones. Primero hacen un diagnóstico, que son conclusiones, y luego un pronóstico, que son las predicciones. Entonces, tenemos que el conocimiento puede ser empírico o cotidiano y
como se llama aquí, doxa o conocimiento cotidiano. Ustedes pueden ver ahí el conocimiento cotidiano. Por favor, yo les ruego, jóvenes, que traten de ingresar antes de las 6, porque también no me va a pasar toda la clase dando ingresos. Necesito ver las filminas o el video que estoy presentando. Y yo les ruego que sean más puntuales. No, no abusen, no abusen. Entonces, también hay que tener respeto por las personas y por su catedrática. Entonces, no abusen de entrar tan tarde, porque entonces cierro la asistencia a las 6 de la tarde para que no me interrumpa. Entonces, el conocimiento doxa, que es el conocimiento empírico cotidiano, el que no requiere investigación, se refiere a la opinión, ¿verdad? Un poco a la opinión. Parménides lo oponía a la verdad porque la consideraba una ilusión o un engaño. Pero de ninguna manera, porque conocimiento es conocimiento. Uno es científico y el otro es empírico. Y Platón lo identificó con el saber que adquirimos en forma espontánea y tiene su fuente en la apariencia. Y él dice que por muy recta que sea la opinión, por muy completa, por muy explícita, no deja de ser un conocimiento común, que se orienta por las apariencias y no por la realidad. Y hay otro término ahí que se llama la teiné, otro término en latín, ¿verdad? Que se refiere a, más o menos, se puede traducir como ars o arte o habilidad. Y se refiere a la habilidad especial de las personas para transformar una realidad natural en artificial. Y eso más se relaciona con los oficios, ¿verdad? Por ejemplo, el de la carpintería, la de navegación, la pesca. Entonces son procedimientos que se aprenden para transformar las cuestiones de la naturaleza en naturales en artificiales. Por ejemplo, de la madera, por medio de la carpintería, se puede elaborar un escritorio, ¿verdad? Cosas que nos sirven. Pero ya deja de ser natural por el procedimiento de la técnica, ¿verdad? De que ya se le aplicó una modificación a esa materia natural. Y entonces aquí se habla del criterio de verdad tanto para los idealistas como para aquí está. Entonces tenemos que las fuentes del conocimiento pueden ser por los sentidos y la razón. Los que se inclinan más por la razón se les llama racionalistas, idealistas, y tienen su escuela en el derecho natural. Y los que se inclinan más por el conocimiento objetivo, material, se les llama empiristas y positivistas, ¿verdad? Y tienen su escuela del jus positivo. Vamos a ver más adelante qué quieren decir. Y pues entre los racionalistas, que son idealistas también, pues el criterio de verdad para ellos tiene que ser concordante. O sea, consiste en que el pensamiento coincida con la corrección lógica, porque aquí se utiliza mucho la lógica. En cambio, los realistas pues, tienen el cuidado de que persiguen, pues, de que haya concordancia entre el pensamiento y los objetos y fenómenos de la realidad objetiva. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una silla, entonces el concepto de silla o el concepto de escritorio tiene que coincidir con, eh, con el objeto, ¿verdad? No puedo estar hablando de una silla y presentar un carro, ¿verdad? Un vehículo, por ejemplo. Tiene que haber identidad. Reitero a quienes acaban de ingresar que traten de ingresar antes de las 6, por disciplina, por respeto. Estamos a distancia, pero hay reglas, jóvenes, hay reglas.
Entonces, el conocimiento, aquí teníamos el conocimiento empírico, ¿verdad? Que fue esta definición. Y luego tenemos el conocimiento científico, que se le llama epistemología. Episteme quiere decir verdad racional o saber racional. Y logos, pues es ciencia. Así es de que la epistemología o saber racional se estructura con un método científico. ¿Y qué es el método? Pues es una serie de pasos lógicos, rigurosos y sistemáticos para llegar a un punto determinado que en filosofía y ciencias es la verdad en la medida de lo posible. Y distingue fases de desarrollo de las cosas y de los fenómenos también. Distingue enlaces, conexiones, leyes, categorías con otros procesos, acciones recíprocas para llegar a generalizar o universalizar y luego particularizar lo conocido. ¿Qué es generalizar, jóvenes? Es encontrar la esencia de las cosas. ¿Por qué? Porque hay un factor o un elemento que se repite en varios fenómenos o en varias cosas. Y eso lo hace de ahí se puede obtener una generalización, porque si ese elemento se repite, se vuelve esencial. Entonces, el objeto de la filosofía es, bueno, vamos a ver, es tener una concepción general del mundo, ¿verdad? Concepción universal. Saber de qué se trata, para qué venimos a este mundo, cuál es nuestro rol en la sociedad y no quedarnos a la saga, ¿verdad? Bueno, entonces veamos esta definición. El conocimiento científico se estructura con un método científico. ¿Qué quiere decir el método científico? Pues se define como una serie de pasos lógicos. ¿Lógicos por qué? Bueno, porque tienen un orden lógico. A veces va de lo particular a lo general o a veces va de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo generalmente. Lógicos porque es conforme a la lógica. Rigurosos y sistemáticos. Rigurosos porque hay que cumplirlos en ese orden y sistemáticos porque la investigación es un sistema. Y el sistema se ve afectado si falla uno de los elementos que contiene, porque es un sistema. Y cada sistema, pues, y cada cosa que contiene el método científico es como que fueran los, los tornillos de un reloj, por ejemplo, o las ruecas de un reloj. Y si uno falla, pues falla todo lo demás. Por eso es sistemático. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto? Para llegar a un punto determinado que en filosofía y ciencias es la verdad en la medida de lo posible. Y luego esto ya lo platicamos, ¿verdad? Que consiste en... Un momentito, es que por la asistencia, mi máquina no me da para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, nos sirve para generalizar, para universalizar, para luego particularizar lo conocido. ¿Y en dónde usamos nosotros el método científico? Por ejemplo, en derecho lo utilizamos. Pregunto. Por ejemplo, en el método para seguir las tesis, para hacer las tesis, pues se utiliza, tal vez no con ese rigor, porque nuestras tesis son descriptivas, ¿verdad? Y, por ejemplo, este método científico se utiliza en facultades o en disciplinas como medicina, como ciencias químicas, farmacia, odontología, biología, todas las ciencias, todas las facultades de ciencias. Se utiliza eso también. Y, y no podemos dejar de utilizarlo porque son requisitos que nos exigen para hacer nuestras tesis al final de la carrera.
y para que se acumulen un montón de alumnos ahí que no les autorizan sus tesis, ¿verdad? Pero eso pasa en derecho. Entonces, el campo de aplicación de la filosofía es muy amplio. Por ejemplo, tenemos la ontología, que la ontología en filosofía del derecho se expresa en tres grandes áreas. Pero veamos antes algo. La ontología, ontos, como pueden ver ustedes aquí donde tengo el cursor, onto quiere decir ente, es la ciencia de los entes, la ciencia de lo que existe, ¿verdad? Y el derecho es un ente, pues sí lo es un ente. Las sociedades anónimas son entes, sí lo son porque existen. El Estado es un ente, sí, es un ente porque sí existe. A pesar de las tesis de la ficción de la personalidad del Estado, ¿verdad? Pero sí existe como ente. Entonces está el problema del ser del derecho, del ser, pues, como ente, como no ser de será, sino ser de existencia, como ente del derecho. El derecho existe y la ontología lo mira como ciencia, ¿verdad? Es la ciencia del derecho. ¿Existe la ciencia del derecho? Por supuesto que el derecho es ciencia. Y por eso tenemos también la teoría jurídica, ¿verdad? Para eso es la doctrina. Imagínense que si no existiera el derecho como ente, pues no habría doctrina, solo sería un conjunto de normas ahí existentes, ¿verdad? Sin antecedentes históricos, sin explicación doctrinaria, sin explicación histórica, sin explicación de para qué y cómo sirve y para qué adquiere y cómo adquiere validez, ¿verdad? Que esas ya son otras teorías, que es la dogmática jurídica y las teorías de la validez del derecho. Entonces sí existe como ente. Entonces el problema, se estudia el problema del ser del derecho, o sea, del derecho como ciencia. También el problema del conocimiento del derecho y el problema de los valores en el derecho. Porque existen muchos valores, pero los valores en el derecho son tres fundamentalmente. El bien común, buscar el bien común, la justicia y la seguridad jurídica, que es tan importante y que es lo que nos falta hoy en día en Guatemala. Hace mucha falta la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es que el derecho realmente responda a lo que tiene, a lo que norma, pues a lo que está escrito y a la moral social, a la legitimidad. Y eso pues está cada vez en crisis en Guatemala. Bueno. Entonces, ¿qué es el ser en filosofía? Pues es la esencia de las cosas y de los fenómenos. Ese es el ser. Y la ontología es el estudio de los seres en cuanto a la naturaleza del ser. ¿Y por qué existen y por qué cambian? Pues porque siempre serán una aproximación a la realidad en la teoría del conocimiento, porque la realidad cambia, ¿verdad? Y lo que era moral para un sistema, por ejemplo, feudal, probablemente en un sistema capitalista ya no lo era, ya no lo es. Por ejemplo, el no pagarles a los que trabajan no implicaba ninguna inmoralidad en el sistema feudal, pero sí lo es en el sistema capitalista. Vamos a verlo más adelante. Entonces, terminemos de ver esto de la teoría del conocimiento. Entonces, veamos cuáles son los elementos del conocimiento, elementos del proceso cognoscitivo, porque estamos viendo la teoría del conocimiento todavía, a la vez que vemos la ontología. En primer lugar, son dos personajes, dos factores, dos elementos. Ven ustedes esta foto es obtenida también de las imágenes de Google. Y aquí se ve a un sujeto cognoscente, o sea, que está conociendo algo.
y este está en un proceso mental, nociológico, cognitivo. Y este es el primer elemento. ¿Pero qué está haciendo? Este es el sujeto del conocimiento. Es el investigador, es el estudiante, es quien está pasando por esa etapa. Sujeto del conocimiento, es subjetivo. Pero está viendo el objeto del conocimiento, que es la realidad objetiva. Él está viendo un carro y ve qué dimensiones tiene, qué tamaño, qué color, todo. Y entonces lo representa en su mente. Y aquí lo tienen ustedes. Y sería interesante saber qué está pensando él acerca de ese objeto y por qué, si le gusta, si no le gusta, en fin. Un momento. Entonces, lo interesante de esto eh, es que el sujeto que conoce, el sujeto conocente y el objeto a conocer se presentan separados, pero en realidad hay una correlación, ¿verdad? Entre ambos. Eh, una es que la función del sujeto es aprehender al objeto. Esto de aprender no es aprender, ¿verdad? No es aprender. Aprender significa internalizar el conocimiento, hacer lo propio, pensarlo y expresarlo con nuestras propias palabras. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con su curso de filosofía del derecho. Aprender, explicar toda la terminología que se utiliza, las ideas que van aprendiendo, los conocimientos, y luego poderlos explicar con sus propias palabras. Probablemente la definición de filosofía del derecho que yo les dé tal vez no sea suficiente para ustedes y ustedes quieran hacer su propia definición y eso es excelente, pues, ¿verdad? Están en esa posibilidad de criticar filosóficamente al derecho. Y entonces, la función del objeto es ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. Entonces, eh, vista desde el sujeto, el conocimiento se presenta como esa aprehensión, esa internalización, que es una salida del sujeto fuera de su propia esfera, que invade y captura las propiedades del objeto. Tiene una imagen del objeto que contiene sus propiedades, o sea, la está reproduciendo en su pensamiento. Y visto desde el objeto, el conocimiento se presenta como una transferencia de las propiedades del objeto al sujeto. ¿Y cómo así? Porque sería el predominio del objeto sobre el sujeto. Por ejemplo, ustedes sienten que después de haber estudiado estos 8 semestres en la facultad, les ha cambiado su escala de valores, su personalidad, su comprensión, los ha hecho más sabios. En fin, pregunto, ¿qué piensan ustedes? Sí, licenciada. Ujú. Elizabeth, ¿creen Bueno, ustedes que la carrera les ha dado algún cambio? ¿Sí? Sí, ¿Qué? licenciada. Ujú. ¿Por qué se sienten cambiados? Buenas tardes, licenciada. Por ejemplo, eso se refleja en la forma de pensar de uno que se da cuenta que es distinta a la de las personas que por una u otra razón no han continuado sus estudios o en el desempeño del trabajo. También uno es un poco más metódico, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Estoy escuchando a Elizabeth Mercy, ¿verdad? Sí, licenciada. Ah, vale. ¿Alguien más que se pronuncie? A ver, ¿quién más ha sentido que hay cambios? A ver, Sofía, Buenas tardes, licenciada. En buenas mi tardes. caso, principalmente, pues me he dado
cuenta de la complejidad del mundo legal en Guatemala. Habían cosas que yo creía que eran más sencillas de hacer y entonces no entendía por qué no se hacían. Y ahora con todo este conocimiento que he adquirido me doy cuenta que no es tan fácil como parece. Muy bien, sí. Y eso es muy patente, pues, ¿verdad? Se ve exactamente. Sí, ¿quién me había pedido la palabra? Bueno, Ronnie, Ronnie Stuart. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Buenas, Mucho gusto. mucho gusto. Considero que estos 8 semestres que están, gracias a Dios, aprobados, Ajá, qué bueno. agregados, sí, gracias a Dios, agregado a otros conocimientos que he podido obtener en el transcurso de mi vida, eh, puedo decir que la aplicación propiamente de la teoría del derecho y otras disciplinas que hemos visto a lo largo de estos semestres ha enriquecido inclusive para la ejecución laboral, la comprensión del fenómeno social que se está dando en el país, tener una apertura mental y crítica a los fenómenos que se están dando e incluso dar Sí. ciertos aportes en su momento con el pensamiento, como usted bien lo dijo en su momento en el transcurso de su presentación, cuando se hace la Ujú, deducción y se hace la crítica inclusive y se dan los aportes. Gracias. ujú. Ah, muy bien, muy bien. Sí, eso es precisamente eh, la, digamos, la interacción que se da entre el sujeto y el objeto, ¿verdad? Uno lo ve, tal vez cuando se los está explicando, lo mira así como, ¿qué sentido tiene esto, verdad? Pero en realidad se refiere a eso, a que el objeto de estudio viene y cambia a veces las actitudes de las personas. No, y no siempre para bien, ¿verdad? Elizabeth, ¿usted quería participar? No, licenciada, perdón, no Ah, bajé la mano anteriormente. bueno. Ethel Galeano. Sí, sí, licenciada. eh, También los conocimientos que he adquirido en la carrera me permiten como tener un mayor conocimiento y me permiten diferir algunas veces, eh, por ejemplo, en mi área de trabajo, en donde tienen alguna noción equivocada de algo. Y me Ujú, he permitido como darles claridad y explicarles que no es como ellos creen, ¿verdad? ujú. Y sobre todo las leyes, que todas las interpretamos y sobre todo si no tenemos suficiente conocimiento, cada uno hace una interpretación distinta de la ley. Sí, Entonces, tienes razón. Sobre todo quienes no son abogados. quienes no son abogados exactamente, entonces como que los he ido como orientando, no es que conozca todo, pero sí el conocimiento que he adquirido me ha servido para eso, ¿verdad? Sí, pues qué bien, realmente eh, de eso se trata. Bianca Iris, a ver qué nos cuenta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues en lo personal, ¿verdad? Sí, es bonito adquirir el conocimiento a raíz a lo largo de los semestres, pero en lo personal a veces me genera un poco de frustración ver que pues lo que está en las leyes no se cumple la mayoría de las veces, ¿verdad? Ujú, En sí, ocasiones pues parece hasta injusticia, pero en realidad es que eh, si hay dos partes, no importando quién tenga la razón, el que va a predominar es quien tenga pruebas, ¿verdad? Ya sean circunstanciales o como las haya manejado, pero entonces sí se da cuenta uno de que sí necesita conocer como todas las ramas y saber en qué salir adelante, ¿verdad? De qué situación pueda tomar la otra parte. Entonces, como le digo, cierta frustración de saber de que pues se aprende mucho, las leyes y todo, pero no se ejerce. A veces pues, la realidad, la práctica es distinta a lo que estudiamos, ¿verdad? sí, mire que ese es un punto muy interesante el que usted tocó, porque yo les decía al principio que es frustrante para mí como profesora de filosofía del derecho que enseño
los valores del derecho, los otros valores, la ética, también la moral. Es frustrante para mí dar la clase en circunstancias como las presentes en el país, ¿verdad? En donde lo que predomina no es precisamente los valores, sino los antivalores. Pero igual, pues, tengo que impartir el curso, pero conectándolo con la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay un problema en la Universidad de San Carlos, que no podemos obviarlo, no podemos apartarnos de hacernos ajenos al problema que hay en las autoridades de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? No podemos apartarnos de esa realidad. ¿Por qué? Porque somos parte de la Universidad de San Carlos. Y una parte muy importante como es ser estudiante y ser docente. Entonces, nosotros podemos estar apartados aquí, viendo nuestros libros, nuestras filminas, estudiando y todo, pero sabemos que existe un problema pendiente y que eventualmente nos puede arrastrar a todos, ¿verdad? Si eventualmente se llega a privatizar la universidad, eso va a afectar a todo el mundo, a todo mundo lo va a afectar. Y algunos están haciendo la lucha y otros no, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en general esta situación no vaya a afectar. Entonces todo el mundo hace, pues, lo que le conviene, no se involucra, pero no podemos estar ajenos a ese problema que existe en la universidad. A favor o en contra, pero no podemos ser ajenos. Estamos ahí y somos parte del problema también, ¿verdad? Somos parte del problema. Entonces, en esas condiciones es muy difícil también explicar lo que es la ética, lo que son los valores, lo que es el derecho, pero sobre todo lo que es la justicia, ¿verdad? Muy bien, gracias por las participaciones. Y lo bueno es de que ya quedó en la mente de ustedes, pues, cómo es que funciona, de acuerdo a la teoría del conocimiento, la influencia del objeto de la realidad sobre el sujeto. Definitivamente nos cambia. Pero también puede ser en la otra forma, de que el sujeto, al presentar resultados de su investigación, no lo haga objetivamente, sino que le afecta su ideología. Sí, Víctor. Perdón, está presentando. Sí, estoy presentando. Es que sale la pantalla negra. Bueno, es que ahorita tuve que disminuirlo para minimizarlo, para poder atender las peticiones de intervención. Sí. Como habían levantado la mano. Al ratito lo sigo colocando. Entonces, puede ser que haya un investigador que investiga, pues, que trabaja un problema y que cuando da los resultados, en esa presentación influye a su ideología o influye a su formación familiar o influya en él tal vez alguna cuestión religiosa o la forma de pensar. Entonces puede ser que cuando presente el resultado de sus investigaciones, lo haga así torcido, sesgado, y que no presente un informe de la situación como la encontró realmente, objetivamente, sin ponerle otras cosas que vayan a desviar la atención del objetivo, ¿verdad? Eso también puede pasar. Cuando alguien investiga algo, tiene que presentar resultados, pero lo hace de acuerdo a lo que él piensa que es lo bueno. Y eso también es una mala influencia en el objeto de estudio. ¿Cómo puede ser alguien que lo presente bien, ¿verdad? Objetivamente. Y esa es la interacción que se da entre los dos
factores del elemento cognoscitivo, ¿verdad? Entre los dos elementos del conocimiento. Y eso es lo que enseña Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Bueno, eso ya lo vimos entonces. Entonces también puede influir el investigador en lo investigado, ¿verdad? Pero eso se trata de casos particulares, ¿verdad? No como el caso de la carrera de Derecho. Y quienes realmente tengan la vocación y la conciencia de trabajar bien para su pueblo, pues qué bueno, porque miren, en la facultad ha entrado mucha gente que ya llevan objetivos al final de la carrera muy malos, pues, muy malos. Ya son delincuentes que entran a aprender cómo delinquir sin ser sujetos de investigación. Entonces, y hay varios, y han salido muchas generaciones de eso. Y se les nota desde que son estudiantes. Se les nota por la forma como se expresan, lo que piensan, lo que escriben, en fin. Y se nota, hay muchos delincuentes ya formaditos que se ponen a estudiar derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pegar en ellos la filosofía del derecho? Por supuesto que no. Entonces, pues ya habíamos hablado también de la ontología, que en primer lugar, pues su estudio se utiliza para distinguir la teoría general del derecho, en segundo lugar, para sostener que los fundamentos del derecho o del razonamiento jurídico no siempre son arbitrarios o puramente convencionales, sino que se revisten de cierta necesidad. Sí, el derecho siempre ha existido porque es un producto social del individuo, pues. El hombre no puede vivir sin reglas. Y en tercer lugar, el problema fundamental de la ontología es determinar la noción del derecho, lo que es el derecho, su esencia. Así entonces, tenemos que la gnoseología, teoría del conocimiento, se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas. Y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y de los procesos de la naturaleza. Esto es en general, ¿verdad? No se refiere solo al derecho. Y sobre esto, pues hay que hacer una reflexión sobre la teoría de la ciencia jurídica. Estudia también la esencia de la filosofía y para ello se utiliza la teoría del conocimiento. Y esto es importante porque la filosofía es un intento de la razón para llegar a una concepción general del mundo. Y es una autorreflexión sobre funciones valorativas, incluso personales, teóricas, prácticas. Es como decir, bueno, ¿qué lugar ocupo yo en este mundo? Si se tiene conciencia de eso, realmente. ¿Qué es lo que históricamente, qué lugar ocupo? Soy una ciudadana más, son ciudadanos más y que no importa qué pase y todo. O son gente con conciencia que realmente quiere hacer algo desde su propio ámbito de acción, ¿verdad? Porque también uno quisiera ser presidente y modificar un montón de cosas, pero no es tan fácil las cosas así, ¿no? No es tan fácil. Pero a veces desde lo poco que uno puede hacer, puede lograr algunos cambios. Y eso ya es bastante. Pero no quedarse inactivo y tener también una clara concepción general del mundo y del universo. O sea, eso es conocer su realidad y cómo están las cosas. El abogado que no tiene una concepción general del mundo, pues está muerto, pues. No quiere ser ni de allá ni de acá, ni arriba ni abajo. Entonces, ¿qué es, verdad? A eso se refiere la concepción general del mundo, que mucha gente no tiene ni idea de lo que es eso.
Y bueno, pues la nociología o teoría del conocimiento de la ciencia y la filosofía pues se ocupan de saber cómo se desarrollan y cambian y evalúan las teorías científicas. Ya eso lo vimos. Y por supuesto hay diferentes enfoques en los métodos, ¿verdad? Por ejemplo, si el método es científico, pues generalmente es dialéctico, pero puede ser un método histórico también, puede ser estructural funcionalista. Y en relación a eso, hay diferentes enfoques. Puede ser una investigación con un método eminentemente dialéctico, con una visión o con un enfoque jurídico, ¿verdad? O con un enfoque político, o con un enfoque historicista, que también puede ser método, ¿verdad? Como dice Ortega y Gasset. O puede tener tendencias escolásticas, casi religiosas, ¿verdad? Pero el método científico generalmente es el método dialéctico. También hay métodos positivistas, ¿verdad? Que son estrictamente formalistas. Y el derecho así lo es, estrictamente formalista. Y cada uno de ellos trabajando en función de una actividad global de unión y de visión. Estos son frases acuñadas por el doctor Luis César López Permut en su libro de Exordio a la Filosofía. Entonces tenemos que el campo de estudio de la filosofía del derecho es muy amplio, como lo dice el doctor López Permut aquí. Está la etiología jurídica, que se refiere al estudio de las fuentes del derecho. La ontología del derecho, que era lo que yo les decía, que es el estudio de los entes como el derecho. ¿Qué es el derecho? La deontología jurídica, si ustedes observan aquí, hay un prefijo de antes de ontología. Y esto transforma el significado del término. No es lo mismo hablar de ontología del derecho, ontología jurídica, que hablar de deontología jurídica, porque ya esto le imprime una significación diferente, y es estudiar el derecho como debe ser, el deber ser del derecho, o el deber ser de la conducta humana, no el deber ser, no el derecho como es, sino se estudia en esta disciplina el deber ser del derecho, lo que acerca al derecho más a la justicia y a la moral. Como pueden darse cuenta ustedes, pues es distinto. Y también está la axiología, que quiere decir axios, axiología jurídica. Axios, lo que más vale. Logos, ciencia, ¿verdad? Entonces es la ciencia de los valores del derecho. Aquí está. Los valores del derecho, pues son la justicia, el bien común, la seguridad jurídica y la sustancia, pues, de todos los órdenes normativos. De todos, pues, debiera de prevalecer. Y la lógica, ¿verdad? Que también estudia la lógica relativa al conocimiento. ¿Alguien quiere intervenir? No. La lógica relativa al conocimiento. Y en la lógica es donde se estudian todas las, digamos, el pensamiento, todo el orden del pensamiento. Y sé que en la lógica jurídica ustedes han visto lo que es el silogismo. El silogismo no existe solo en lógica jurídica, existe también en las matemáticas, existen en otras disciplinas. Es un poco complicado a veces el silogismo inductivo y el silogismo deductivo, que es el que más se utiliza, el silogismo deductivo. Ahora el silogismo inductivo pues puede dar lugar a errores. Es a veces un poco difícil abordarlo. Y también se aborda en la teoría del conocimiento la técnica jurídica, o sea, la teoría de la interpretación del derecho.
Es la técnica relativa a los procedimientos, la técnica relativa a los procedimientos y también a la interpretación. Y vamos a ver lo que es lógica antes de que finalice el, o quieren que ya terminemos. Licenciada, una pregunta, disculpe. La asistencia sí la va a mandar. Miren, la asistencia es para mis propósitos. Ah, muy bien. Y fíjese que cuando Porque inició la... no, Ajá, sí. ¿por qué qué? No iba a cambiar, iba a hacerle otra pregunta, disculpe. Dígame. Es que fíjese que cuando inició la clase yo iba para mi casa, entonces me perdí un poco de las diapositivas para ver si las podría compartir, pero no sé si se podría. No, compañero. Esto de darle las diapositivas, ustedes no se van a ubicar, porque contiene grandes, pero grandes temas las diapositivas. Entonces es mejor que estudien en libros. Aquí se citan los temas, los grandes temas, y ustedes los estudian, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, y no voy a dar todas las clases con diapositivas, pues, sino que lo estoy utilizando ahora a manera de una buena base y los fundamentos de la filosofía del derecho para que sea más didáctica y más explícita la clase. Lo que ustedes tienen que hacer es involucrarse en el curso, jóvenes. Y tenemos la lógica, ¿verdad? Que es otra rama de la filosofía que tiene mucho que ver con el estudio del derecho. El pensamiento lógico, pues, es la mejor expresión de las razones. Es la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas de pensamiento. Acerca de la lógica se ha escrito tanto, jóvenes, pero tantos libros que hay libros de lógica, tantos como de filosofía del derecho. Y enseña a razonar correctamente, busca la verdad con orden, con facilidad y sin error. Eso de sin error es un poco relativo, ¿verdad? La lógica se estudia la estructura del pensamiento para descubrir las leyes o principios que se requieren para que el pensamiento sea válido. Le interesa el aspecto formal del pensamiento, su coherencia y validez. No se encarga de demostrar que una afirmación sea cierta en la práctica. Lo que interesa es que sea válida. Y gracias a eso somos capaces de arribar a conclusiones compartidas. Perdón, joven. Somos capaces de arribar a conclusiones compartidas en que no importa quién elabore un argumento, sino que este sea válido para todos. Así funciona el derecho. Voy a ver qué me están escribiendo en WhatsApp. Muy bien, Juan José. Muy buenos pensamientos. Bueno, entonces vamos a quedarnos ahí porque ustedes necesitan entrar a su otro curso. Vamos a continuar el próximo día con las filminas, ¿verdad? Con la clase, perdón, las filminas. Solo quería, vamos a ver. Un momento, jóvenes, porque para mí sí es importante, pues, tomar una foto de la asistencia, ¿verdad? Pero es para el catedrático, no tanto para los alumnos. Ustedes saben que en la universidad, pues, no tomamos asistencia, ya eso se superó, ya no estamos en la primaria ni secundaria, ¿verdad? Así es de que, vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la sección B. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Entonces nos vemos mañana. Feliz noche, Lita. Buenas noches. Feliz noche, Lita. Feliz noche, Lita. Ay, gracias por los saludos. Sí.
Gracias a ustedes. Que estén bien.